Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, no está enseñando, no está diciendo que tú debes aceptar que eres pecador, aunque ya el Mesías, Cristo, te haya limpiado, te haya perdonado de tus pecados. Vamos a demostrar que aquel verso 8 no está hablando de las personas que ya están en el Mesías y que aún así deben aceptar que son pecadores, y que si no aceptan que son pecadores, entonces se engañan a sí mismos. Vamos a demostrar que aquella persona que dice no tener pecado y que se engaña a sí misma, en realidad se refiere a aquellas personas que afirman tener comunión con Dios, pero viven en la oscuridad. Mienten, no ponen en práctica la verdad porque afirman tener comunión con el Creador, pero en realidad viven en oscuridad, caminan en tinieblas, mienten, no ponen en práctica la verdad. Eso lo vamos a demostrar en contexto de una forma muy fácil, porque incluso, algo que vamos a ver incluso más adelante, es que la misma carta de Juan en contexto está enseñando, está diciendo que el que practica el pecado es del diablo. No se está refiriendo a una persona que cometió un error, un pecado, un hijo del Creador que se arrepintió de lo que hizo, clamó, lloró, se arrepintió y volvió. No está hablando de eso, está hablando de que el que practica el pecado, el que vive en pecado, ese es del diablo. Por eso incluso el mismo contexto, y lo vamos a demostrar ahora mismo, el mismo contexto de Primera de Juan, capítulo 1, el verso 8, el mismo contexto, está diciendo que los que son de Dios no viven en pecado. Fíjense aquí incluso el contexto, atención a esto, fíjense lo que aparece aquí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Aquí vamos a resolver rápidamente y vamos a demostrar que aquellos que afirman que no tienen pecado y que se engañan a sí mismos son aquellos que afirman tener comunión con Dios, pero en realidad viven en oscuridad. Atención a lo que dice aquí el verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. El verso 6, atención al verso 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y atención al verso 8, fíjense que yo he resaltado de color rojo parte del verso 6 y todo el verso 8, para que vean, comparen los vocabularios y se den cuenta el contexto. El verso 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. El contexto está resuelto. Ahora ya entendemos con claridad el verso 8. Sabemos que aquellos que afirman que no tienen pecado y que se engañan a sí mismos, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son aquellos? Son los que se mencionan en el verso 6. Son aquellos que afirman que son aquellos que afirman que tienen comunión con Dios, pero en realidad viven en la oscuridad. Esos son los que mienten y no ponen en práctica la verdad. Repito, y recuérdenlo por favor, aquellos que afirman que no tienen pecado y que se engañan a sí mismos y que no tienen la verdad, según el verso 8, son aquellos que se mencionan aquí en el verso 6. Aquellos que afirman que supuestamente tienen comunión con el Creador, pero en realidad viven en la oscuridad, mienten y no ponen en práctica la verdad. Les decía en un principio también que
El mismo contexto en Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, es decir, la misma carta de Juan, el mismo apóstol Juan está diciendo en contexto que el que practica el pecado es del diablo. Por tanto, sería contradictorio ir a Primera de Juan, capítulo 1, al verso 8, un verso fuera de contexto, y decir supuestamente que si tú no aceptas que eres pecador, entonces estás mintiendo y te engañas a ti mismo. No, el apóstol Juan no se refiere a los hijos de Dios que viven en la luz y que practican la verdad. El apóstol Juan no se refiere a ellos. Como ya vimos hace un momento, el apóstol Juan se refiere a aquellos que afirman tener supuestamente comunión con el Creador, pero en realidad viven en oscuridad. Entonces vemos que el apóstol Juan no se contradice, porque aquí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, verso 8, verso 9 en adelante, el apóstol Juan denuncia el pecado y dice que el que practica el pecado, el que vive en pecado es del diablo. Y dice acá, el verso 7 dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 7 en adelante, dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, es el que hace pecado, el que está viviendo en pecado, es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Sigue diciendo acá, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Es decir, el Mesías, el Cristo, es la semilla del Creador. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Hemos resuelto entonces el contexto de Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Aquel verso 8 tan mal utilizado, que ha sido utilizado incluso por religiones para afirmar de que todos somos pecadores y seguiremos pecando y no dejaremos de pecar aunque estemos unidos al Mesías, aunque ya nos hayan limpiado y transformado de esas transgresiones. Eso no es por ninguna parte lo que el verso 8 está diciendo. Ahora ya sabemos, ya entendemos que aquellos mentirosos que afirman no tener pecado y que se engañan a sí mismos, son unos mentirosos y no tienen la verdad, son aquellos que el verso 6 aquí está mencionando. Son aquellos mentirosos que afirman tener comunión con Dios, pero en realidad viven en oscuridad. Eso es todo por ahora, hermanos. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo.